De repente, aquel pensamiento fue tomando una intensidad inusitada. La angustia y el nerviosismo me invadieron. Allí me percaté de mi inercial hábito. Con ímpetu mordía una de mis uñas, la de mi dedo índice, el de mi mano derecha. Entonces no soporté más y me desmayé. Al despertarme, quién sabe luego de cuánto tiempo, tuve la breve fortuna de no reincidir en aquellas consideraciones. Miré a mi alrededor. Seguía sentado en mi inodoro, en mi baño. Esta percatación situacional seguramente no llevó más que un imperceptible instante. Luego de él, vi mi uña a medio arrancar y volvió a poseerme el terror. Me vi forzado a volver a mis reflexiones, si bien no sabía si era propicio apropiarme de ellas. A cada instante, en la más inabarcable quietud, yo dejaba de ser yo para ser, sin dudas, incluso con ellas, otro. La necrosis de mi más insignificante célula capilar me modificaba tan esencialmente que no podía sino sentir mis muertes con una infatigable constancia. Comenzaba entonces mi duelo renovadamente perpetuo. Un nostálgico duelo, una añoranza del que fui, mejor dicho, del que fue recién. ¿Qué soy? ¿Qué somos? ¿Qué es lo que define nuestra identidad? ¿Qué es lo que permanece frente a los constantes cambios que sufrimos? ¿Hay acaso algo que permanece? El jugo de Minerva. El jugo de Minerva. El jugo de Minerva. Ay, Tomás sueña que es lobo. El jugo de Minerva. Y Jorge sueña que es búho. Una solución ácida para problemas que no teníamos. Idea y materia, Javier Yargorodsky. Y Manuel K. Producción general y particular, Magalí Martínez Ortigosa Y Federico Sánchez. Notas al pie, Alfredo Isasmendi. Y Manuel K. Edición Maxi González. y Noelia Mangín. Hoy les ofrecemos Ergo Sum. El ser humano es esta noche, esta nada vacía que lo contiene todo en su simplicidad, una naturaleza inagotable de muchas representaciones, múltiples, ninguna de las cuales le pertenece. Nos encontramos frente a tres de las preguntas fundantes y fundamentales de la filosofía, que son la pregunta que interroga por el ser, la que interroga por el cambio y la que lo hace por la identidad. El problema del ser es probablemente el problema central de la filosofía. Es, al menos, su problema más característico. ¿Qué otra disciplina se pregunta por el ser? Un problema muy problemático es el del cambio. El ser es y el no ser no es. Sentencia ya en los albores de la historia de la filosofía el bueno de Parménides. El cambio implicaría que lo que es no sea y que lo que no es sea. Por ejemplo, la pared que es blanca pasa a no ser blanca cuando la pintamos de rojo. Gustos son gustos, pero así te queda mucho más oscuro el ambiente. O el tiramisú, que no era tiramisú antes de que mezclemos sus ingredientes, pasa a ser. Y un rato después no quedan ni las migas de lo que alguna vez fue tiramisú. Cuando Parménides dice que el ser es y que el no ser no es, está formulando a su vez el principio de identidad. A es igual a A, 4 es igual a 4, ser es igual a ser. Estos tres problemas se encastran como un Power Ranger en otro problema, que es el problema del yo. Y ahí nos metemos en el brete de nuestra identidad. El jugo de Minerva. El jugo de Minerva. Preguntas fundamentales. Preguntas fundamentales. Una más fundamental que la otra. Pensaba en todo lo que iba a perder, en todo lo que estaba perdiendo. Sin embargo, pese a tal obsesivo raconto de mutaciones, no podía evitar que me aterraran, aún más, todas las posibles modificaciones que se presentaban como más significativas.
A esta altura comencé a evaluar insondables gradaciones. Mi pelo por sobre mi seborrea, mi piel por sobre mi ropa, mi rostro por sobre mi metatarso. Aunque solo pareció ser un consuelo, tal atolladero de especulaciones comenzaba a saturarme. René Descartes tiene una re viral que es el cogito cartesiano. Cogito ergo sum. Pienso, luego existo. Que no significa que pienso y que dentro de un rato, cuando pinte, paso a existir, sino que es algo así como pienso, por lo tanto existo. Descartes duda de todo, pero como está dudando, está pensando, y si está pensando no puede no existir. Sí o sí tiene que existir. Cuando parecía que podíamos estar seguros de algo, al menos de que somos una cosa que piensa, viene David Hume a plantear que el yo es un haz de percepciones, es decir, un manojo de imágenes, de ideas, de recuerdos. ¿Qué es ese hilo que ata el racimo de nuestra identidad? ¿Existe ese hilo más allá de esas imágenes, de esas ideas, de esos recuerdos? ¿Somos algo sin esas cosas? ¿Somos los mismos sin ellas? ¿Nuestra identidad se constituye solo de imágenes mentales? Vislumbré una luz de esperanza al recordar. El recuerdo parecía unirme a aquel, a ese que aparentemente fui. Pero este recuerdo en particular volvió a sumirme en la más honda desilusión. Recordé por qué estaba en ese baño. Invoqué, en vano, a las diosas de la constipación en un intento desesperado por perseverar en mi ser. Me veía, al unísono, en la encrucijada que me proponía la imagen de mi colapsado intestino. Si dejaba de contener, parte de mí se iría en el remolino de la descarga. Si seguía aprisionando esa porción de lo que yo era, podía poner en riesgo todo mi aparato digestivo y mi desintegración crecería exponencialmente. Aunque ya la certeza de poder sentir algo como propio, sean pensamientos, deposiciones o tripas, se iba desvaneciendo. Por estos rincones del planeta hay una certeza anterior al pensamiento. Una certeza que está más allá de cualquier duda y que es de qué club somos hinchas. Por ello podemos esbozar la tesis del cogito futbolístico. Soy de River, Boca, no existí. No existí, no existí. Nuestro club constituye nuestra identidad. Para quien hinchamos es una de las pocas cosas que no cambian. El ser hinchas de un club nos hace ser parte de algo mucho más grande. Somos parte de una historia. Es en esa historia que constituimos nuestra identidad. Es el pasado del club lo que nos hace ser algo. Muchas veces compartimos esa historia con nuestros ancestros, con amigos, con otros hinchas. Y es allí donde dejamos de ser una abstracción. Dejamos de ser una mera máquina de pensar, un hilito que ata un manojo para forjarnos en múltiples lazos, para ser lo que somos. Filosofía en cestilla. Me encuentro aquí confundido, pensando en mi identidad. ¿Qué cosa soy en verdad? Es problema que ya eludo. Si hay algo en lo que no dudo, es de mi argentinidad. Solos no somos nada, como queda claro cuando cruzamos el umbral de la muerte y nos embarcamos hacia la más profunda soledad. La soledad de lo que está más allá o más acá de lo humano. Hay un ser colectivo que nos constituye. Paul Ricoeur habla de un sí mismo como un otro. Somos constituidos por esa otredad. En nuestra más íntima identidad somos amigos, hijos, hermanos, somos parte de un barrio, de un pueblo, de un país. Eso que somos se forja al calor de lo que nos es propio, pero sobre todo de lo que nos es común, de lo que compartimos con otros. Por ejemplo, del lenguaje con el que pensamos y con el que también piensan, un poco distinto y bastante parecido, quienes tenemos a nuestro alrededor. Nota al pie, cortita y al idem. Paul Ricoeur fue un filósofo francés del siglo XX. ¿Qué? ¿Ahora no se puede tomar mate? ¿En qué país estamos? Yo si no tomo mate no existo, ¿eh? El jugo de Minerva levanta vuelo gallinacio más o menos a la tardecita. Ya casi sin opción, me atuve a los dictámenes de la naturaleza,
a la cual con ingenua melancolía intenté llamar mi naturaleza. El aturdimiento fue tan apabullante que, aunque era más que próxima su posibilidad, no pude temer un nuevo desmayo. La opción del temor como actividad mental se veía consumida por el total embotamiento que producía la repugnancia del constante desintegrarse de mi persona. Estuve no sé si en una suerte de estado comatoso, en un nirvana o simplemente sobrepasado por la situación. Perdí conexión con todo, espacio, tiempo, lo que fuera circundante, no me podía circundar, no había que circundar. Eso que somos se construye a partir de nuestras vivencias, pero en una medida posiblemente más grande a través de múltiples narraciones de lo que no hemos vivido. Yo nunca vi New York, pero sé lo que es París. La conozco por las múltiples narraciones fotográficas, fílmicas, orales, textuales y ficcionales. Porque París no es solo ese trazado de calles, monumentos y museos. París es lo que hacemos de ella cuando la habitamos a 13.000 kilómetros, con nuestra capacidad de imaginarnos en una de sus esquinas, tomando un café, como sabemos que tantos otros lo han hecho. Somos una cosa que piensa y un cuerpo extenso que está en contacto con un mundo. Somos la historia que se funda en la intención de un abrazo. Probablemente los golpes a la puerta se habían reiterado obstinadamente. El estado antes descripto impedía toda percepción sensible. Fue entonces cuando reconocí la voz de mi madre. Javi, me dijo. ¿Qué te pasa? La miré, creo que ni me percaté de que había irrumpido en aquel sagrado templo solipsista. De hecho, viéndolo con más claridad, ella estaba ahí, en el cuarto de baño. Miré su preocupada mirada, reflexioné un momento y contesté. Ahora nada. Gracias por preguntar. El Jugo de Minerva es una realización de la asignatura Introducción a la Filosofía de la carrera de Contador Público del Instituto de Desarrollo Económico e Innovación de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. En la coordinación, Javier Yargorodsky. Colaboran Magalí Martínez Ortigosa y Federico Sánchez, y un montón de gente más. Cortina musical de apertura, Walter Ego. En la edición, Maxi González y Noelia Mangín. Esta producción forma parte de... ¿Cómo era, Eli? Proyectos de comunicación radial y podcast de Radio TDF PCR 2024. Bueno, lo que dijo Eli. Este probablemente sea el más peor de todos los episodios, así que si te gustó, pegale una escuchada al resto, que están más buenos que un feriado puente.